¿Sabía usted que la hemorragia digestiva es una de las urgencias médicas más frecuentes y su mortalidad oscila entre un 5 y un 20%? Varía en función de diferentes factores, especialmente la cuantía del sangrado, su origen, la edad del paciente y otras patologías asociadas. Hoy, en el estudio de A Su Salud, el doctor Jesús Trujillo Casillas, gastroenterólogo endoscopista, nos explica los métodos de diagnóstico y tratamiento para controlar el sangrado del tubo digestivo alto. Hoy, en A Su Salud, entérate cómo prevenir la insuficiencia renal crónica y evitar la diálisis. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública en México, la insuficiencia renal crónica constituye un problema de salud frecuente en la población, que genera un alto costo social y económico, ya que en nuestro país se diagnostican hasta 35,000 pacientes con insuficiencia renal crónica al año. La presencia de proteínas en la orina y la elevación ligera en las cifras de creatinina sérica pueden ser indicadores tempranos de enfermedad renal. Hoy, en el estudio de A Su Salud, el doctor Julio Ramos, nefrólogo del Centro del Riñón Guadalajara. En México, el evento vascular cerebral representa la cuarta causa de muerte, un problema de salud que representa una potencial causa de muerte. Además, es la primera causa de invalidez y se estima que de los sobrevivientes después del evento casi el 30% queda en una discapacidad grave que requiere rehabilitación, con el objetivo de ayudarlo a ser lo más independientemente posible y a lograr la mejor calidad de vida, aun cuando la rehabilitación no cura la hemiplegia, ya que no revierte el daño cerebral. La rehabilitación puede ayudar a las personas a lograr los mejores resultados posibles a largo plazo. En el estudio de los especialistas, el fisiatra Enrico Sotelo nos platica cómo ayuda la rehabilitación en estos pacientes. En A Su Salud, conozca las señales de alerta temprana del cáncer de colon. Aproximadamente 1.150.000 personas son diagnosticadas al año con cáncer de colon. Según la Sociedad Americana del Cáncer, es la cuarta causa principal de muerte en las mujeres y tercera causa de muerte por cáncer en los hombres. Hoy, el doctor Enrique Guerrero Tarín, coloproctólogo, nos platica de los síntomas de alerta para detectar a tiempo el cáncer colorectal. Bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas, desde Guadalajara, Jalisco. Gracias por acompañarnos, pues bienvenidos aquí por el 210 Digital, la señal de tu ciudad desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Gracias por acompañarnos aquí en A Su Salud, el programa de los especialistas. Bueno, veíamos en este avance de todos estos temas que vamos a tratar. Hoy vamos a iniciar con este tema con el doctor Trujillo, él es gastroenterólogo endoscopista. Vamos a platicar de lo que es el sangrado en tubo digestivo alto. Sabemos que los sangrados, o se sabe que hay sangrados ocultos, y que las causas son múltiples. Ya tuvimos una primera charla con el doctor Trujillo en relación a lo que es el sangrado tubo digestivo en general, y pues nos comentaba de las distintas causas que lo pueden estar originando. Hoy retomamos este tema, entonces, tubo digestivo alto. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Gusto estar con ustedes nuevamente. Bien, doctor, pues para platicar de esto, ¿qué tan frecuente es el que una persona sangre del tubo digestivo? Ya mencionó usted en el programa anterior las causas o la etiología del sangrado, que se puede dar por gastritis, se puede dar por erosión, se puede dar por un tumor, etcétera. Pero bueno, para ampliar un poquito todo esto, doctor, ¿cómo se presenta? Mira, en términos generales podemos decir que el sangrado ya es una complicación de una lesión del aparato digestivo. En este caso estamos hablando de aparato digestivo alto. O sea, es una emergencia. Es una complicación, que no necesariamente es una emergencia estricta, no. Un sangrado intenso, un sangrado profuso, sí, ya pone en riesgo la vida del paciente. Estamos hablando de sangrados muy intensos por úlceras grandes o por un tumor, en fin, o por otro tipo de entidades como son las varices de esófago, que pueden producir estado de choque por una hemorragia severa que ponen en peligro la vida del ser humano. Pero lo más habitual no es eso. Lo más habitual es que tenemos diferente tipo de lesiones. Haciendo nada más un recordatorio de lo que ya hemos dicho antes, el aparato digestivo alto consideramos
boca, faringe, esófago, estómago y el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. En este caso podemos recordar también que las lesiones pueden ser lesiones del grado 1 al grado 4. Una lesión grado 1 es inflamación. Cualquier inflamación de esófago, estómago o duodeno. Esas no sangran. Una lesión grado 2 ya es erosión. La erosión ya lo habíamos dicho que es un pequeño socavamiento ya en la pared interna del aparato digestivo. Esas en un momento dado ya pueden sangrar. O sea, es la lesión que causa una gastritis, doctor. Una gastritis, cuando no es detectada a tiempo y progresa, puede entonces causar una erosión. Bien. Habíamos dicho que la erosión puede ser un pequeño socavamiento de la pared interna del estómago que se llama mucosa. Cuando hacemos una endoscopía aparecen como manchas rojas, color fresa o pequeñas incluso como raspadas que ya podrían sangrar. La lesión grado 3 es la úlcera, propiamente. Y podríamos decir que una lesión grado 4 es la complicación ulcerosa, como lo es una hemorragia que puede ser severa, ¿de acuerdo? O un cambio en el tejido gástrico que podría conllevar a un tumor. Cualquier lesión, desde erosión, úlcera o lesión tumoral, puede presentar un sangrado. ¿Esa es la fase de evolución, doctor? Así sí, como usted lo menciona. Esa es la historia natural de la misma enfermedad. Es la misma enfermedad en diferentes momentos de su evolución, dependiendo de en cuanto el paciente tenga tantos síntomas que acuda para que lo veamos. Entonces, debemos decir lo que inicia entonces la enfermedad en el descuido de los alimentos, ¿no? En no desayunar a nuestras horas, el hacer ayunos prolongados y se empiezan a formar las úlceras, no le damos atención y ahí empieza toda la historia hasta llegar a esto que usted está hablando, de un sangrado del tubo digestivo alto. Perfecto. El sangrado más común podemos decir que es un sangrado microscópico. El paciente no lo ve. Sangrar no duele. Lo que le va a molestar al paciente es la lesión que le produce el sangrado. En este caso, llámese gastritis, erosión gástrica, úlcera gástrica. Esa es la molestia característica que él va a tener. El de una enfermedad inflamatoria. El paciente va a decir, yo tengo gastritis, tengo un dolor muy característico que ya ha sido evaluado por médicos y ya me enseñaron a reconocerlo, doctor. Yo sufro una gastritis, pero él no sabe que esa gastritis ya está erosionada. Él no sabe que ya está presentando sangrados pequeños. Los sangrados pequeños pasan al intestino, se digiere la sangre y se revuelven en la materia fecal, presentando una sangre oculta que el paciente no sabe detectar. Ese tipo de sangrado, con el tiempo, como el paciente no lo advierte, le van generando una anemia crónica, que ya en un estudio de laboratorio en sangre, los médicos sabemos detectar. Una anemia con características muy especiales que señala cronicidad. Y cuando hacemos el estudio de excremento, pues el excremento de apariencia se ve normal, pero ya cuando se hace el estudio microscópico del mismo, aparece entonces sangre oculta en heces. Y ya el laboratorio le pone una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Ese es el sangrado microscópico que el paciente no ve, pero el que está sangrando, está sangrando. O sea, ya hay una anemia y el paciente no sabe que tiene una anemia. ¿Accidentalmente llega a este diagnóstico, doctor? Sí, fíjate que llegan al consultorio con síntomas de gastritis. El médico, pensando entre lo mejor y lo peor, tenemos que aprender a proteger a nuestro paciente. Y siempre que el paciente tiene síntomas digestivos altos, tenemos que solicitarle una biometría hemática para detectar la posibilidad de anemia. Un examen de excremento para detectar la presencia de sangre oculta. Y entonces, ante esa evidencia, podemos ya sugerir la realización de una endoscopía, que será el estudio que nos permitiría observar la lesión que tenga en esófago, en estómago, en duodeno. Determinar la característica de la lesión, si es una gastritis con erosiones, de qué tamaño son estas, si es una úlcera gástrica ya establecida, si es una úlcera duodenal. O sea que esto es todo un laberinto, doctor, y que ustedes esos dolores referenciales, esos dolores vagos del paciente, pues los tienen ustedes que ir siguiendo, ¿no? Y tienen que hacer estudios, diagnósticos y hasta que encuentran la causa del dolor o lo que está ocurriendo, porque muchas veces el paciente no sabe, ¿no? Digo,
Desde luego el paciente no lo sabe, pero refiere dolores vagos, dolores que no corresponden. Es decir, ¿cómo le quiero explicar? Hay dolores que se presentan, por ejemplo, en el plexo solar, los referimos a dolores cardiovasculares, pero corresponden a su área, por ejemplo, al colon o a otro. Una úlcera duodenal, por ejemplo, una úlcera de cara posterior gástrica que se refleja hacia espalda. Toda la sintomatología característica o de una gastritis o de una úlcera duodenal, vaya, cuando el sangrado es un sangrado micro, el paciente no le duele porque sangra. El paciente no sabe que está sangrando, no sabe que tiene anemia. El paciente va al consultorio porque le duele el estómago, porque piensa en gastritis. ¿Ok? Cuando el sangrado es un sangrado intenso, entonces sí va a haber datos de alarma. El paciente, por alguna circunstancia, está con un dolor agudo y empieza a tener vómito con sangre. La sangre que vomita puede ser sangre roja o puede ser sangre digerida por el propio estómago, porque es una sangre ya acumulada en horas. Se vuelve de color marrón, como en pozo de café. Entonces él vomita y ven este aspecto, en pozo de café. Eso es sangre digerida. O bien, cuando defeca, aparecen las evacuaciones de color negruzco. Es sangre digerida. A eso le llamamos melena. Esas dos características, ya sea el vómito o ya sea melena, indica un sangrado ya no mínimo, es un sangrado profuso. Pues es el diagnóstico, vamos, es la referencia, ¿no, doctor? Esos son los datos de alarma que en cuanto el paciente ve, entonces sí, dice, ¿sabes qué? Esto ya está muy mal y vámonos a una urgencia, es una urgencia estricta. ¿Y esto qué es, doctor? ¿Por endoscopía? Cuando se trata de un sangrado del tubo digestivo alto, por supuesto, ¿es endoscopía o colonoscopía en caso de ser bajo? Sí, endoscopía es el estudio más directo y preciso. Ya una endoscopía se hace con las características que mencionamos antes. Nos permite ver en forma directa la úlcera, en dónde, en estómago, en duodeno, las características de la úlcera, el tamaño que tiene, la localización precisa, y sabemos en un momento dado establecer el tipo de sangrado y el pronóstico del sangrado. Además, que por endoscopía podemos establecer una terapéutica. Hay múltiples técnicas y opciones para poder cauterizar, cohibir ese sangrado y estabilizar un paciente para cerrar esa llave de sangre. Recuerdo del caso de Michoacán, doctor, un paciente en un extremo sangrado que recuerdo que lo platicó, en donde pues fue minucioso el procedimiento y le llevó buen rato ahí salvar al paciente. Afortunadamente lo salvaron al paciente, un sangrado extremo, de 16 años, con un sangrado muy severo, venía en ambulancia desde Michoacán, en un estado de shock ya grave. Desde que llegó a terapia intensiva, el paciente con una hemoglobina ya de 4,5 a 5, un estado muy crítico que le pudo haber llevado la vida al paciente. Finalmente hicimos endoscopia digestiva alta, endoscopia baja y detectamos la causa del sangrado y luego fue intervenido. ¿Y el tratamiento, doctor, qué hacen? En el paciente con una úlcera que sangra, tenemos a través del propio aparato, que es el endoscopio, un canal de trabajo a través del cual podemos introducir múltiples accesorios específicamente para cohibir un sangrado. Tenemos un electrocoagulador monopolar, electrocoagulador bipolar, una sonda Gold Probe que establece coagulación bipolar, podemos establecer argón, inyección de sustancias que pueden en un momento dado cohibir el sangrado. Entonces tenemos múltiples opciones. Hasta engrapar heridas, ¿no, doctor? Hasta engrapar, clipar en un momento dado, utilizamos grapas de titanio. Ya tuvimos un caso de una úlcera duodenal de un paciente que estuvo en terapia intensiva y en estado de choque. Cómo se ve el chorro de la úlcera duodenal. Las úlceras duodenales sangran muy intensamente. Las úlceras duodenales cuando sangran matan gente, lo hemos visto. Y llegamos y establecí allí una colocación de hemoclips. Y dejó de sangrar el paciente, finalmente le fue muy bien. Entonces, esa es la ventaja de hacer endoscopía, que ahí mismo diagnosticas y estableces una primer terapia para cohibir el sangrado. Pues lo único que nos va a llevar es la prevención, doctor, acudir oportunamente a saber cómo está hacer un chequeo general, doctor, ¿Sí? Una vez por año. Ahí se detecta una anemia, por ejemplo, y empieza la historia pues a investigar, a ver cuál es la causa, pero ahí se puede detectar en una etapa temprana. Sí, es muy importante, mira. Cuando tú tienes síntomas de gastritis, que ya los hemos comentado anteriormente,
La pregunta es, de acuerdo a la característica de tu lesión y de acuerdo al umbral de tu dolor, ¿a ti te empieza a doler cuando es inflamación apenas o te empieza a doler cuando ya tienes erosión? ¿O te empieza a doler apenas cuando ya es una úlcera? Es variable. No siempre el que más grita es porque está peor cuando hacemos endoscopía. Y ya en la forma muy individual, yo te hago una endoscopía y te digo, ¿sabes qué? Tú pensabas que tenías gastritis, ya tienes erosiones. Y me voy dando cuenta que habitualmente tú empiezas a presentar síntomas cuando ya estás erosionado. Otras personas empiezan a presentar síntomas desde que apenas es gastritis. Entonces, muy bien, pues hacer prevención. Lo único es acudir a una etapa temprana y cuidarnos, llevar nuestra alimentación, cuidarla, doctor, es lo básico. Y desde luego acudir a revisiones una vez por año, ¿no? Esta es la moraleja. Siempre queremos aprender a pensar en lo mejor, pero nos resistimos a pensar en lo peor. Esto por instinto humano. Nadie quiere pensar que a ti, en lo personal, estés elegido para que te toque un sangrado y te mueras de ello. Pero cuando nos pasa, qué lamentable es. Siempre entonces hay que aprender a pensar en lo mejor y en lo peor. Si ya tienes síntomas de gastritis, revísate una vez. Voy a proporcionar los teléfonos del doctor Jesús Trujillo Casillas aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 0133 La Lada 32 71 98 99. Este teléfono es el de Puerta Hierro Sur y le proporciono también el del Hospital Country 2000 1377 0618. En cualquiera de estos dos teléfonos usted puede preguntar por el doctor, platicar con él, haga una cita, haga prevención, haga sobre todo este tipo de chequeos oportunos, ¿no, doctor? A esperar, ¿para qué esperar y complicar nuestra salud? Muchísimas gracias, doctor. Haber estado con ustedes. Muy amable, gracias, doctor Jesús Trujillo Casillas, gastroenterólogo endoscopista. Vamos con el doctor Andrade. El doctor Enrique Andrade nos habla de embellecimiento facial, nos presenta en esta cápsula las diferentes técnicas que existen en procedimientos de cirugía plástica facial. Embellecimiento facial, doctor Andrade. Hace 3 años estaba yo totalmente normal y un día en la noche me despertó el dolor de la rodilla. Al día siguiente ya no podía yo mover bien la rodilla, fui a que me revisaran en emergencia en el hospital, me hicieron una punción, dijeron que tenía una infección en la rodilla, me pusieron cortisona, todo, y así estuve un año sin poder mover bien mi rodilla, cada vez iba peor. Y luego empecé también con la rodilla derecha después de un año. Primero, el primer año no se sabía que era artritis reumatoide. Me estuvieron tratando ortopedistas como problema ortopédico durante un año. Hasta que después fui a ver a un especialista en México y me dijo que era artritis reumatoide. Me mandaron a hacer estudios y todo para ver el factor reumatoideo. Entonces, buscando especialistas, reumatólogos y demás, encontré a la doctora Gabriela de la Mora en un programa de televisión. Me empecé a enterar de que era la proloterapia y yo la busqué. Llevo 6 meses viniendo con ella y hasta ahorita voy bastante bien. Ya no estoy utilizando bastón, ya no utilizo rodilleras. Estoy como en un 80% más o menos de mejoría, lo cual ahorita desde que estoy con la doctora he avanzado bastante bien. De las 2 rodillas voy bastante mejor, al grado de que la que estaba peor ahora es la que está mejor. El caso de la señora Blanca Ruth Casanova ha sido uno de los casos más interesantes que he tenido, puesto que ella tiene artritis reumatoide diagnosticada. El problema fue que no se lo diagnosticaron a tiempo y dejaron que sus articulaciones, sobre todo en rodillas, empezaran a evolucionar de una manera negativa, más dolorosa, con más problemas para caminar, para incorporarse, para dormir, etcétera, etcétera. Entonces se le propuso la proloterapia con plasma rico en plaquetas, que es un tratamiento combinado con terapia celular. En 6 meses que la he estado tratando con un tratamiento por mes, ella ha avanzado entre un 60 y un 80%, que es bastante,
ya dejó el bastón, ya puede incorporarse por ella misma, puede caminar y el dolor sobre todo ha disminuido bastante, que eso es importante para el paciente. Cabe mencionar que ella estaba tomando una gran cantidad de medicamentos para mitigar el dolor y la inflamación y ahorita han disminuido considerablemente. También entre terapia y terapia celular se le dio rehabilitación física 2 veces por semana, que consiste en aplicar compresas calientes, ultrasonido, láser en puntos dolorosos, electroestimulación y sobre todo pues que ella empezara a hacer ejercicios que no estaba pudiendo hacer. La artritis reumatoide no en todos los casos se puede tratar con proloterapia, sin embargo, combinada con el plasma rico en plaquetas o terapia celular, tenemos muy buenos resultados. Los invito a que conozcan el tratamiento de proloterapia y el plasma rico en plaquetas o terapia celular aquí en el Centro Médico de Proloterapia en Guadalajara. Clínica de Cirugía Estético-Facial. Doctor Enrique Andrade Andrade, médico cirujano con especialidad en otorrinolaringología, con subespecialidad en cirugía plástica facial en Bogotá, Colombia. Expertos en cirugía de nariz. Hospital Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco. Hoy en día, miles de pacientes buscan mejorar su rostro o su apariencia personal, motivados por el simple hecho de verse mejor o porque quieren ser más atractivos físicamente para el ámbito laboral, para el ámbito social. Hoy en día, verse bien y la imagen sí cuenta. ¿Y cuáles son los rasgos o elementos faciales que se pueden cambiar o mejorar? La cirugía de nariz es un procedimiento muy común que buscan los jóvenes y no tan jóvenes. Una nariz la podemos hacer más pequeña, más grande, eliminar la quiva del dorso, levantar la punta, afinarla, etc. Buscando y preservando la función y que esa nariz luzca bella y natural al paso de los años. Si un rostro es muy redondo y sin angulaciones, se puede quitar la grasa del ichat y mejorar el área del cachete, dando la ilusión de que el pómulo se proyecta y la cara se adelgaza. Se puede también hacer una lipoescultura facial para eliminar la grasa por debajo de la barbilla o el mentón y marcar el ángulo de la mandíbula. Cuando el mentón es pequeño en relación al resto de los rasgos, se coloca un pequeño implante, también llamada mentoplastía, que es un procedimiento muy predecible, sencillo y seguro. Las orejas abiertas y malformadas pueden ser motivo de burla desde la etapa escolar y afectar la autoestima. Estamos comprometidos con ciencia, arte y tecnología para hacer de su cirugía un procedimiento seguro. Hoy en día, embellecer un rostro sí es posible. Clínica de Cirugía Estético-Facial. Doctor Enrique Andrade Andrade, médico cirujano con especialidad en otorrinolaringología, con subespecialidad en cirugía plástica facial en Bogotá, Colombia. Expertos en cirugía de nariz. Hospital Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco. Hospital Pablo Neruda, ubicado en el corazón de la zona hospitalaria en Providencia. Desde el año 2002, ofreciendo excelencia y confianza. Hospital Pablo Neruda, servicio y personal médico calificado para atender el segmento hospitalario en cirugías ambulatorias y de corta estancia. En la actualidad, el 80% de las cirugías se programan en esta modalidad. Contamos con 3 amplios quirófanos equipados, donde atendemos las especialidades de ginecología, urología, ortopedia, medicina general, angiología y más. Médicos, ponemos nuestras instalaciones a tu servicio, brindando profesionalismo, confianza y calidez a tus pacientes, al precio más competitivo del mercado hospitalario. Hospital Pablo Neruda, en Avenida Pablo Neruda 4150, Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco. Centro del Riñón Guadalajara.
Unidad de hemodiálisis, diseñada de acuerdo a normas nacionales e internacionales, ofreciendo diagnóstico y tratamientos preventivos o procedimientos quirúrgicos de actualidad para la salud de sus riñones. Pone a su disposición un nuevo servicio de terapia dialítica ambulatoria con equipo especializado para dializarte en casa u hospital, recibiendo la mejor atención de todo un equipo multidisciplinario. Cómodas unidades móviles ofrecen también el servicio a nuestro Centro de Atención Médica, Centro del Riñón Guadalajara. Con investigación y actualidad conforman un equipo médico de especialistas, nefrólogos, trasplantólogos, nutriólogos, radiólogos y otras especialidades. Seguridad y confort a nuestros pacientes y comprometidos en otorgar un servicio de excelencia y accesibilidad. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal. Bueno, Nestlé de México lanzó sus nuevas gamas de productos de cereales naturales. Nesquik, por ejemplo, en donde pues tienen menos azúcar. Esto es lo que innova aquí Nestlé en los nuevos productos. Menos azúcar, menos de un 30% menos de azúcar en todos sus productos o en cada porción que corresponde. Vamos a obsequiar estos kits, por cierto. Aquí vienen unos contenedores obviamente para guardar y proteger bien su cereal. Viene una medida, lo que viene siendo la porción en el desayuno. Así es que combinarlo con leche semidescremada o descremada o leche cualquiera de su agrado puede ser una opción. Así es que le presento esta cápsula en donde la nutrióloga, la licenciada Lina García, nos habla de todos estos cereales y los beneficios que se tienen pues ahora con menos azúcar. Estamos con la licenciada Lina García, licenciada en nutrición, para platicar un poquito del impacto, lo que tiene el consumo de azúcar en los infantes. Platíquenos qué es el compromiso que tiene Nestlé para abatir todo este impacto de la obesidad infantil. Así es, como tú mencionas, en México tenemos un gran problema de obesidad infantil. El 34% de los niños en edad escolar, entre 5 y 11 años, padecen este problema. Y Nestlé tiene un gran compromiso con la nutrición infantil para reducir el azúcar dentro de sus cereales integrales. Y esto se ha venido haciendo paulatinamente durante varios años para llegar a una reducción del 35% de azúcar por porción, ¿no?, en sus cereales, que son cereales hechos con cereal integral, ¿no?, que además esto nos va a beneficiar para la salud. Reducir el azúcar en los cereales pues es de gran importancia, ¿no? Esto a la larga, por supuesto, disminuye lo que es este problema de obesidad. Obviamente esto tiene que ir acompañado con una serie de recomendaciones. Claro, hay que encontrar un equilibrio y también cuidar mucho las porciones. Nosotros se ha ido disminuyendo la cantidad de azúcar hasta llegar a menos de una cucharada de azúcar por porción de cereal, que son 30 gramos, que es más o menos 3/4 de taza. Ahora, los azúcares y los hidratos de carbono, de los cuales está hecho también el cereal, o es el principal nutrimento que tiene el cereal, nos aportan energía y sí son necesarios dentro de una alimentación equilibrada, pero vuelvo a lo mismo, tenemos que cuidar las porciones. Todo en exceso, de alguna manera, no es bueno, ¿no? Entonces, tanto el cereal como la fruta, la verdura, las proteínas, todo tenemos que cuidarlo en las porciones adecuadas. Además de reducir el azúcar, se ha incrementado hasta un 50% el cereal integral. El cereal integral nos va a aportar fibra, nos va a aportar otros nutrimentos como vitaminas del complejo B, nos va a dar minerales como el calcio, el hierro, antioxidantes, y todo esto va a completar una alimentación equilibrada de los niños. Ahora, también hay una reducción en sodio. Por ejemplo, en este cereal se tiene una reducción del 41%, que también va a beneficiar a la salud. ¿Estos cereales vienen a complementar el desayuno? Pues en realidad forman parte de este desayuno como un ingrediente o alimento principal, y que además los vamos a complementar con un alimento de origen animal, que puede ser la leche semidescremada para los niños, y por otro lado la fruta, que podemos incluirle a lo mejor un plátano, unas fresas, al mismo plato del cereal con leche fruta, y aquí tenemos 3 alimentos de los 3 grupos de alimentos, y esto va a ser un desayuno completamente equilibrado. Ahora, háblame de estos productos. ¿Cuáles son? Está Nesquik y Nesquik Duo.
Nesquik, que es sabor chocolate, y Nesquik Duo es chocolate y chocolate blanco, que como te digo, a los niños les encanta también el personaje, el sabor, y que les está aportando pues el 15% del calcio que ellos requieren todos los días, y fibra por estar hechos con cereales integrales, vitaminas, minerales y hierro. Pues vamos a obsequiar estos kits. Licenciada, ¿cuántos traemos para el público de A Su Salud? Traemos 3 kits. 3 kits. En donde además de encontrar los cereales, van a encontrar esta cajita hermética donde pueden conservar su cereal perfectamente, y una tacita medidora, la cual es la porción ideal que nosotros le tenemos que servir al niño en su platito, ¿no? Son 30 gramos, que equivale a 3/4 de taza. Entonces, esta es la porción, esta es la medida, y viene pues para almacenar, por supuesto, el cereal. Así es. Y tenga una mayor o mejor conservación en este contenedor. Por supuesto. Licenciada, ¿algo más que quiera agregar? Pues que incluyan cereales integrales dentro del desayuno, porque esto les va a ayudar a estar mejor nutridos y a tener mejor salud. Bueno, ya estamos con el fisiatra Enrico Sotelo. Vamos a platicar de lo que son los eventos, el evento vascular cerebral, que, bueno, son los infartos cerebrales, y que estos, pues hay distintas causas, etiologías. Vamos a conocer hoy, vamos a saber qué hacer, cómo disminuir todos esos riesgos, y sobre todo, si ya entra uno en un evento de este tipo, pues dar tratamiento. Vamos a saludar al fisiatra Enrico Sotelo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes, gracias por invitarme aquí a tu programa, con el gusto de siempre, Joel. Bueno, retomando el tema rápidamente de las lesiones cerebrales, de las enfermedades vasculares cerebrales, ¿sí?, así como de todo tipo de daño neurológico y también de médula espinal, quiero entrar a un punto muy importante, Joel. Hablando con respecto a este tipo de lesiones cerebrales, ocasionan la gran mayoría por la falta de oxigenación en el cerebro. Hablar de una trombosis cerebral, hablamos de un trombo, un coágulo, que se va y se anida en alguna arteria cerebral, y que el calibre del trombo es mayor al del calibre de la vena, de la arteria, y esto provoca una falta de riego sanguíneo. Al haber una falta de riego sanguíneo, pues por lo consiguiente viene una disminución en la oxigenación cerebral y viene la muerte neuronal. Es aquí donde entramos los rehabilitadores, después del neurocirujano, del neurólogo, pues entramos nosotros a darle el mayor funcionamiento a la zona que quedó con un daño de motricidad. Es aquí, Joel, donde se ha hablado que durante los primeros 6 meses es el momento más importante de la rehabilitación. Más sin embargo, en el haber diario del tratamiento con nuestros pacientes, hemos visto pacientes que han tenido 8, 9, 10 años con una recuperación importante. Es por eso que no hay un cuadrante específico. Acordémonos que dentro de la hemiplegia, de la cuadriplegia, de la paraplegia, el paciente puede presentar 2 tipos: flácida o espástica, dependiendo del lugar y de la neurona motora superior, que es la que más se daña para ejecutar el movimiento y es la que nos da el mecanismo de motricidad en el cuerpo. Nosotros en el Centro de Rehabilitación trabajamos en esta área tan específica en un contexto en donde trabajamos a través de electroestimulación neurológica, estimulando las neuronas que quedaron inflamadas, que quedaron aletargadas, que quedaron con un daño, pero que no hubo muerte neuronal. A ver, en este tipo de accidentes vasculares cerebrales existen una muerte neuronal bastante abundante. Bueno, de ahí es de donde nosotros nos agarramos a trabajar la neurona motora superior, activando las dendritas neuronales, los axones dendrinales, y provocando en ellos una mejor motricidad a través de engramas, a través de arco de movimiento completo, a través de psicomotricidad, de equilibrio, marcha, ejercicios explosivos, donde también trabajamos con el ultrasonido, donde trabajamos con las barras paralelas, donde trabajamos con los diferentes tipos de ejercicios formando engramas en el paciente. Un engrama es una serie de repeticiones que generan un mensaje directo al cerebro, donde vamos a volver a hacer que el cerebro capte un movimiento determinado, formando en ellos un nuevo mecanismo, como si estuviéramos enseñando a un bebé a caminar. Esa es la forma como trabajamos. Vamos a pensar en una lesión, un evento vascular cerebral, el paciente queda cuadraplégico, tiene que llegar a primera hora, es decir, lo más pronto posible para iniciar la rehabilitación. ¿Y puede lograr recuperar sus funciones? Hoy en día, Joel, mencionarte la medicina moderna, la medicina actual, tiene una gran evolución, Joel. Sí es sumamente importante, y esto es a lo que los neurólogos y los neurocirujanos han asumido a bien
mandar de inmediato al paciente. Al paciente lo tomamos desde terapia intensiva, en donde estamos trabajando su estimulación, donde estamos trabajando la motricidad, donde evitamos que el paciente caiga en la espasticidad, puesto que esto va a generar dolor, limitación al movimiento, para empezar a provocar movimiento. Sí es sumamente importante tomar al paciente en los primeros tiempos posteriores a que el neurocirujano entra al procedimiento quirúrgico o el neurólogo a través de medicamentos logra darle un equilibrio neuronal. Ahí es cuando entramos nosotros, pero vuelvo a comentarte, hay pacientes que han llegado después de 15, 18 años a rehabilitación en donde no logran tener un equilibrio y una marcha, hablándote de hemipléjico, y vuelve a tener una motricidad. El paciente quiere volver a caminar, el paciente tiene que ser independiente, satisfacer sus necesidades más apremiantes como es comer, vestirse, asearse, y esto lo logramos a través de una rehabilitación diaria y continua. Muy bien, fisiatra Enrico Sotelo, estamos viendo aquí imágenes de tu clínica. Quisiera que me presentaran la tapa de la clínica para conocer un poquito, pues, de todo lo que ustedes hacen en Clínica Médica San Juan, en donde ofrecen todo este tipo de tratamientos a todo aquel que ya sufrió una lesión neurológica. Bueno, aquí hay tratamientos. Quiero que me presentes esta tapa, Román, y infórmale al público pues de todo lo que se hace. Sí, mira, Joel, esa es la parte de lo que es el pasillo, eso es un tipo de aparato de rayo. Tenemos diferentes áreas, Joel, tanto para tratar lesiones neurológicas como lesiones de columna, lesiones de rodilla, lesiones de hombro. Pero hablando en este aspecto de lesiones neurológicas, tenemos un área que es exclusivamente para las lesiones neurológicas, en donde el paciente, debido al área física, provoca un sonido sordo, en donde el paciente tiene una concentración muy alta, puesto que es muy desgastante para el paciente a un inicio empezar a ejecutar y mandar el mensaje hacia su extremidad. Es por eso, Joel, que hoy en día nosotros nos renovamos en esta clínica, adquirimos el equipo de punta y estamos trabajando de una manera profesional y científica con este tipo de padecimientos. Quiero concluir con una cosa, Joel. El paciente que padece de alguna lesión neurológica y que ésta le dejó una secuela, hoy en día encontramos bastantes resultados en el trabajo diario con el paciente. El paciente no puede quedar postrado en una silla. El paciente tiene armas e instrumentos necesarios neurológicos para volver a tener una actividad que, vuelvo a decir, que satisfaga sus necesidades más apremiantes dependiendo del daño y del grado neurológico, pero sí te quiero decir que el paciente a partir del primer día que inicia empieza a ver un cambio sorprendente. Muy bien, pues aquí en este Centro Médico San Juan ustedes pueden encontrar todos estos tratamientos con aparatología de actualidad. Tiene tecnología para el tratamiento del pie diabético. Eso es muy interesante, ¿no? Lo que es el equipo es alemán. Joel, sí, fíjate que sí, y afortunadamente hemos provocado no nada más con pie diabético, sino con las personas que trabajan o que quieren realizar la medicina preventiva, que esto es lo más importante. Realizar la medicina preventiva es la que te va a llevar a que no caigas en todas las complicaciones propias de una enfermedad. Aquí trabajamos con todo el sistema vascular, venoso y arterial, y por eso es de que damos un mejor retorno venoso, una mayor oxigenación, acompañado con toda la aparatología que tenemos. Este aparato que te digo es a través de una cámara de compresiones y descompresiones que nos ayuda a que tenga un buen riego sanguíneo el paciente. Pues aquí estamos viendo este teléfono, el número telefónico para que ustedes se pongan en contacto con el fisiatra Enrico Sotelo, 0133 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 1594-7971. ¿Tienes alguna página? Sí, la página es enrico.sotelo @hotmail.com. Es el correo para que se pongan en contacto, y desde luego después le pasaré una liga para que ustedes puedan visitar Clínica San Juan y puedan conocer de todos estos tratamientos. Si usted visita en A Su Salud, en el link que dice fisiatra o rehabilitación, aquí usted va a ver algunos tratamientos sobre todo el pie diabético, en donde se ven estas botas, en donde entra el paciente, son botas inflables, ¿verdad? Sí. Y en donde pues se ve toda la mejora del tratamiento o de cómo va mejorando el paciente a través del tratamiento. Y siguiendo con tu noble causa, Joel, seguimos apoyando a todos tus telespectadores con el 50% en tratamiento hacia todos los que llamen de aquí de tu programa. Muy bien, 50% de descuento. Aquí está el teléfono de Clínica San Juan con este 50%. Aquí está el teléfono 1594-7971 con el 0133 en la ciudad de Guadalajara. Joel, un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Al fisiatra Enrico Sotelo. Vamos con el doctor
Julio Ramos. Mire, este caso es muy interesante. El doctor Julio Ramos en el Centro de Riñón Guadalajara. Bueno, él nos habla frecuentemente de los tratamientos o de los protocolos para retardar lo que es el daño renal. Cuando inicia la enfermedad renal, aquí tenemos un caso, es un testimonio muy interesante porque pues el paciente después de cierto tiempo con cierto daño considerable, vea lo que ocurrió. Centro del Riñón. Expertos en el cuidado preventivo y los tratamientos de vanguardia para la salud integral de tus riñones. Un estudio sencillo en sangre y orina oportunamente te dirá la calidad renal evitando la diálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal. Mi nombre es Salvador Sagún García y estoy aquí con el doctor Julio porque hace un año más o menos empecé a sentirme mal, empecé a dejar de dormir, a cansarme bastante. Fui al Seguro Social y me detectaron insuficiencia renal crónica. Ellos me querían dializar de inmediato. Yo busqué otras alternativas, empecé a buscar. Yo soy de Manzanillo, me trasladé a la ciudad de Guadalajara buscando mejores opciones y me encontré con la Clínica del Riñón. Con él tengo tratándome un año, me siento perfectamente bien, he vuelto a mis labores, trabajo, llevo una vida normal, soy responsable de mi familia. Tomo mis medicamentos, me hago chequeos cada mes y pues sigo adelante. Pues gracias al doctor me he sentido muy bien. El tratamiento que me están ofreciendo aquí en el Hospital del Riñón, aquí en Guadalajara, consiste en tomar medicamentos, una dieta balanceada. Voy con el nutriólogo, aparte de con el doctor, que me proporciona una dieta diaria. Me dice qué alimentos puedo y qué no puedo comer, aparte de mis medicamentos, unos geles, los cuales me han ayudado bastante. Desapareció la fatiga, desapareció el malestar, duermo por las noches y tengo una vida normal, trabajo, hago mis actividades y pues sigo adelante. El caso de Salvador Sagún es un caso como el que muchos que podemos evaluar en nuestro día a día en el Centro del Riñón Guadalajara, en el que encontramos un paciente en una etapa de insuficiencia renal crónica, en un estadio 5, que bueno, todavía cuenta con algunas condiciones que de alguna u otra manera nos permitieron ajustar algunos esquemas de tratamiento alternativo con el uso de probióticos y algunos otros suplementos, pero obviamente con el estricto apego que hemos podido tener en él para la adaptación a un sistema nutricional y obviamente cumplir de manera responsable con el uso de sus medicamentos. Es sin lugar a duda la muestra que le podemos dar a nuestros pacientes de que la enfermedad renal no siempre es indicativo absoluto de que un paciente debe ser dializado. Centro del Riñón. Expertos en el cuidado preventivo y los tratamientos de vanguardia para la salud integral de tus riñones. Un estudio sencillo en sangre y orina oportunamente te dirá la calidad renal evitando la diálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades del colon y recto, doctor Enrique Guerrero Tarín, coloproctólogo. Bueno, pues vamos a platicar con el doctor Jesús Guerrero Tarín, coloproctólogo. Y bueno, vamos a hablar de lo que es el cáncer de colon, las primeras señales, las primeras sospechas y qué es lo que debemos hacer, síntomas y pues sobre todo cuándo debemos acudir. Esto es lo más importante, ¿no? Ya que está en alza, está en edades más tempranas el cáncer de colon. Y bueno, son de los cánceres que nos dan más oportunidad de poder llegar a tratarlos. Y sin embargo, pues no lo hacemos, doctor. Sí, no lo hacemos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido, muy doctor. Bien. Sí, muchas gracias. Sí, últimamente se ha visto que ya se está poniendo en los primeros lugares de frecuencia el cáncer colorectal. Antes era la cuarta, quinta, ahora ya es después del cáncer de estómago. En el caso de los hombres, las mujeres, pues el cáncer cervicuterino, el de mama. De las neoplasias más frecuentes y como tú bien dices, es una neoplasia que si se descubre a tiempo, como todas, se le puede dar un tratamiento pues curativo. ¿Sí? Entonces hoy me gustaría hablar acerca de las señales de alarma para pensar en que un paciente tiene un cáncer colorectal. Que en realidad pues ya hemos alguna vez comentado esto, pero vamos a muy bien, subrayar bueno, ¿cuáles son esas señales de alarma? Y ponga mucha atención, amigo televidente, y no con el afán de asustarlo, sino con el afán únicamente de contribuir a que haga medicina preventiva. Claro que sí.
Ahí están unas imágenes muy interesantes en lesiones polipoideas, como esa que estamos viendo con una asa a través de una colonoscopía. A ver, el pólipo. ¿El pólipo se puede decir que es el inicio de una enfermedad tumoral? Sí, todos los cánceres a nivel de colon y de recto y de muchas partes de las estructuras tubulares del cuerpo empiezan en forma de pólipo. Es decir, un grupo de células que forman un pólipo, un adenoma, y después es un carcinoma. Se dice que cuando vemos un paciente con un tumor ya establecido en el colon, esto puede tener hasta 5 años de evolución o más. Entonces, nos da tiempo en realidad para diagnosticarlo. Y es importante primero pues sospecharlo. Quizás en las primeras etapas nada más lo vamos a encontrar por medio de una colonoscopía, es decir, buscándolo o haciendo un procedimiento que se llama, o una conducta que se llama screening, es decir, búsqueda sin síntomas. Si queremos empezar con algo, vamos a hablar de eso. Pacientes mayores de 50 años, tengan o no tengan síntomas, deben de hacerse una colonoscopía, es decir, una búsqueda intencionada de un pólipo o de tumor rectal. Esa es la única forma que tenemos de encontrarlos en una etapa muy temprana. Ahora, cuando ya tienen síntomas, ¿cuáles son los síntomas? Uno de los síntomas más comunes es hemorragia digestiva. Esta hemorragia es coágulos, moco, sangre, pujo, tenesmo. Es decir, el paciente va al baño, se queda con ganas de seguir evacuando. Las evacuaciones son mucosanguinolientas y no le satisface al paciente de ir al baño. Siempre está con cierta descarga, suero, sangre, en fin. Esto en el caso del colon izquierdo. En el caso del colon derecho puede verse en ocasiones con sangre ya parcialmente procesada, es decir, ya de un color oscuro, y es particularmente maloliente. En ocasiones no podemos ver el sangrado, como en el caso de los tumores de ciego, hasta cuando son muy avanzados, y un signo indirecto es la anemia. El paciente llega con anemia, no se sabe por qué, se le hacen los estudios y encontramos un tumor del lado derecho. Esto es debido a que también porque mecánicamente ahí los restos fecales son líquidos aún, no producen obstrucción ni producen realmente ni se esfacelan. En el caso del colon izquierdo ya hay mecánicamente un arrastre a través de las heces, raspan, por decirlo así, erosionan los pólipos, se ulceran y producen el sangrado. El otro síntoma también importante es el cambio en el hábito de defecación, hablando otra vez del caso del colon izquierdo, recto, sigmoides. El paciente siempre había evacuado una vez al día, 2 veces, y de repente empieza a evacuar 4 veces al día y no queda a gusto. ¿Pero esto quiere decir diarreas frecuentes? Puede ser diarrea alterno con estreñimiento, o una vez al día, o una vez cada 3 días, tiene que tomar laxantes. Una persona que había sido como relojito, siempre, todos los días a cierta hora, cambia. ¿Y después de cuánto tiempo de vivir estas etapas se puede sospechar, doctor? Sospechar, yo creo que si un paciente persiste más de 2 semanas con estos síntomas, hay que pensar en que puede haber algún trastorno. Hay personas que no tienen un hábito intestinal establecido, es decir, no tienen una hora para ir al baño, los pacientes que tienen colitis, por ejemplo, pero aún así ellos encuentran un patrón en eso. Van 5 veces al día, pues yo siempre soy así, o una semana voy mucho y otra poco, pues es lo de siempre. Entonces eso es cuando existe la sospecha, y entonces por sospecha sí podemos ir a un screening, a un diagnóstico, a una colonoscopía sin ningún riesgo. Claro, si vamos sumando todo lo que estamos diciendo. La otra es que el excremento salga más delgado, en el caso también del colon izquierdo. Mecánicamente hay algo que está obstruyendo, moldea las heces, se ven como aplastadas, eso también es un signo de alarma. Y la otra que es común para la mayoría de las neoplasias es la pérdida de peso. Una pérdida de peso sin una causa aparente, es decir, un paciente que está a dieta, que tiene diabetes, que no está controlado, en fin, pues ahí tenemos una causa que justifica, pero una persona que aunque coma, empieza a perder peso, tiene cambio en el hábito de defecación, el excremento sale más delgado, un sangrado que no es sangre fresca. Existe la sospecha. Así es, entonces ahí sí debemos ir orientado a ir al coloproctólogo a revisarse. El otro asunto es historia familiar de cáncer colorectal o en sí mismo. Eso nos obliga a hacer estudios, ¿sí? Una persona, su papá, su hermano, su mamá tuvo un cáncer de colon, está obligado a hacérselo aunque tenga 20 años o 30. ¿Hasta qué generación abarca la predisposición hereditaria, doctor? 2, 3 generaciones. 2, 3 generaciones. Sí, hay síndromes en los cuales ya se ha demostrado que hay una asociación genética, hay un defecto genético, pero eso sí, por eso hay que revisar a los pacientes. Pues miren, hay que hacer prevención, definitivamente en cualquiera de los cambios defecatorios, cuando hay estreñimiento, cuando hay hemorroides, por ejemplo, que es una condición también muy frecuente, muy común, doctor, y que la gente, la sociedad se acostumbra por pena, por pudor, etcétera, a vivir con el síntoma. Sí, y el mismo médico también a veces pospone el estudio.
Hay un aforismo que dice que no todo lo que sangra son hemorroides a través del ano, pues. Y es muy cierto. Debemos de sospechar, buscar para poder encontrar y encontrarlo a tiempo, ¿no? A veces hay personas que sí fueron al médico, tuvieron todos los síntomas y no se atendieron, ¿sí? Y estaban ahí muy floridos, ¿no? Y ya cuando nos encontramos, pues no tiene caso, ya no le podemos ofrecer un tratamiento curativo, sino nada más algo paliativo. Y encontramos tumores ya muy avanzados. No queremos llegar a eso, ¿no? A esas etapas tan tardías, ¿no? Cuando hay oportunidad de poder tratar todo este tipo de tumores a tiempo y sin ningún riesgo. Es totalmente curable un cáncer, doctor, detectado a tiempo. Sí, si lo encontramos en una fase polipoidea, la primera fase es sobre la mucosa sin que haya pasado a la siguiente capa in situ. Eso prácticamente todos a los 5 años están vivos y están bien. Como va avanzando, la sobrevida va disminuyendo, aún con el mejor tratamiento. Pues hay una campaña de detección oportuna de cáncer de colon. Hay, por supuesto, un descuento atractivo en todas estas consultas del 50%, pero además hay un 01800 para que usted llame, 01800-099-0406. Y había otra cosa, ¿no? Sí, las primeras 15 personas que nos llamen, el estudio que se llama rectosigmoidoscopía, que está indicado en ciertas personas, también como un screening, como una búsqueda, incluido en la consulta. Rectosigmoidoscopía, sí, que se permite revisar los últimos 25 centímetros del colon. Sí. Ahí usted ya ve si hay hemorroides, sí, si hay o qué tipo o algún de hemorroides pólipo, son, o algo, pólipos. Ajá. A ver, aquí nos presentó Romano, ¿sí nos da tiempo? Nos quedan 3 minutitos, ¿no? Sí nos da tiempo. ¿No nos puedes poner la imagen del pólipo, la imagen del video de apoyo, la primera? Quiero preguntarte, doctor, en esta imagen, esta es la formación de un pólipo. ¿Cuánto tiempo tiene de formado este pólipo? Y si le pones pausa, por favor. ¿Y cuál es el síntoma del pólipo? Aquí este es el pólipo. Este pólipo nos puede dar un síntoma de sangrado. Coágulos, nada más, o ninguno. Entonces únicamente sangrado es lo único que pudiera... Y esporádico, ajá, y a menos que esté completamente distal, que esté ahí de fuera. Pero incluso nos puede dar, la mayoría de estos pólipos no dan síntomas. Por eso es importante hacer los estudios a partir de ciertas situaciones, sin aunque no haya síntomas. Pero vamos, el sangrado ya se va mezclado con las heces, por lo que se tiene que hacer un estudio. A veces no se ve rojizo el excremento, se ve negruzco y es cuando debe uno sospechar, ¿no? El colon derecho, ajá. Sí. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Invitamos al público a que hagan prevención, 0133-3617-1566. Acérquese, haga un chequeo general de su colon, de su recto y prevenga todo este tipo de complicaciones, doctor Enrique Guerrero Tarín. Estamos llegando a la parte final y nos vamos a despedir con Cytoclinic y quiero decirle que el público que participó en los kits de Kellogg's, de estos cereales, bueno, hay que registrarse en los links que van a estar apareciendo. Hay un 01800 de Nestlé y es Nesquik, es Nestlé. Aquí están los productos, ustedes participan en todos estos kits, escriba a joelflores@susalud o bien participe en los links, regístrese en Face, en A Su Salud, el programa de los especialistas, A Su Salud oficial, aquí aparece, dese de alta, regístrese, con eso estará participando. Muchísimas gracias, nos despedimos con Cytoclinic. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades del colon y recto, doctor Enrique Guerrero Tarín, coloproctólogo. La terapia celular o terapia de células madre es el proceso por el que se introducen al organismo nuevas células madre o de un tejido u órgano específico, buscando un efecto de regeneración y revitalización general. Nos ayuda a mantener un estado de salud óptimo y a extender la vida con calidad. Estimulan órganos específicos relacionados con enfermedades crónicas. He notado muchos cambios. Ya puedo sostener el vaso con una sola mano, antes no podía. Un hormigueo en mis piernas, calor, calambres, las siento muy entumidas. Son muchos cambios los que se han visto en estos 3 meses. Apenas vamos a la mitad del tratamiento y ya se han visto muchos cambios. Yo llegué aquí con el doctor Jorge Rodríguez por medio de una recomendación de un ahijado mío, por medio de Fer, que lo ve ahí en el Hospital Civil. Entonces ya me consiguieron el teléfono del doctor Jorge Rodríguez y ya nos contactamos con él. Llevo 2 meses con la terapia celular aquí en Cytoclinic
y he notado varios cambios. Primero he recuperado un poco la sensibilidad en mis esfínteres y un poco más de espasticidad en mis piernas. El tratamiento va a durar 7 meses y medio. La postura de su espalda es un poco más recta, que antes no lo tenía, pues estaba más curva la espalda, pues ahora sí la tiene más recta. Se le necrosó un dedo al grado que la tuvieron que amputarle el dedo del pie, tuvo más dedos con necrosis. Hace 32 años que me descubrieron la diabetes y tuve muchos problemas ya, tengo las arterias tapadas, me pusieron 3 en la pierna, otros 3 en el corazón. La traje con el doctor, le puso la terapia celular y realmente hasta el color de su cara, su boca, el color de sus labios, o sea, todo le mejoró muchísimo, más o menos al mes de haber empezado con la terapia. Cytoclinic, Centro de Renovación Celular. La tensión muscular por el estrés cotidiano puede mover articulaciones fuera de su posición normal, causando una subluxación. En quiropráctica se refiere a la interferencia o pinzamiento en el sistema nervioso. Una subluxación generalmente puede ocurrir por una mala posición de las vértebras, causando dolor, malestar y a largo plazo enfermedades crónicas, debido al mal funcionamiento de órganos y tejidos. Soy la doctora Julieta, directora de Spine Center Polanco. Hoy vamos a hablar de errores que nos provocan dolor de espalda. El hecho de que se duerman en el piso o sin almohada también pueden afectar su columna. El cigarro entorpece mucho nuestro tratamiento y hace que estemos más propensos a tener hernias discales. Porque el hueso manda nutrición al disco. Cuando ustedes fuman, ese vaso totalmente se contrae y no pasa la nutrición, entonces el desgaste de los discos es mucho más pronto de lo normal. El uso inadecuado de los iPads, de celulares, todo el tiempo el estar con el cuello flexionado o estar en una mala postura provoca mucha tensión en los músculos del cuello. Yo les recomiendo descansar por lo menos cada 45 minutos, cambiar de postura, levantarse. Otra cosa, el hecho de estar mucho tiempo sentados en la oficina, eso provoca mucha presión en la espalda baja y trae consigo problemas como ciática, lumbalgias. Todo este tipo de tensiones se van acumulando y lo que provocan a una lesión que se llama subluxación. Como dice mi colaboradora, doctora Julieta Escobar, puedes tener una o más vértebras desviadas, se llama subluxación. Esto puede provocar problemas en su salud. Ven a Spine Center en Acapulco, en Guadalajara o aquí en Polanco. Juntos queremos ayudarle a sentirse mejor. En Spine Center contamos con estudios de vanguardia y de alta tecnología para el diagnóstico y tratamiento del dolor por subluxación. Dr. Kerry H. Rottenberg, médico quiropráctico.